¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Aquí disfrutando de las bondades del Señor, y me alegra estar una vez más con ustedes en estas cápsulas proféticas. Hoy quiero que me acompañe al libro de Isaías, el profeta Isaías. Quiero leer solo el primer versículo para que nos enfoquemos en lo que Dios quiere hablar hoy. Amén. Gloria a Dios. Dice el capítulo 38 de Isaías: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Levante su mano derecha, que es la mano de la petición. Padre, te pido que en este momento nos hables, que confronte el Espíritu Santo a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro espíritu, para que podamos entender tu palabra bendita y crecer sobre todo en los fundamentos maravillosos de las Escrituras. Gracias, Señor, que esa palabra llegue hasta lo más profundo de mis hermanos que están escuchando. Dios les bendiga, hermanos. Quiero hablar sobre Ezequías. ¿Quién era Ezequías, hermano? Fíjese que Ezequías sabe que tiene una descripción, y Ezequías significa, voy a tratar de buscarlo acá, vamos a ver, no lo tengo por aquí, pero posteriormente yo les voy a decir lo que significa Ezequías. ¿Qué sucedió en esa ocasión cuando los asirios estaban rodeando al pueblo de Judá, y el rey de Judá era Ezequías, pero él había recibido el reino a través de su padre Acaz, y él quería ordenar las cosas? Pero quiero hacerles una breve reseña de lo que era Ezequías. El significado, ¿sabe cuál es? Ya es mi fortaleza, o Jehová es mi fortaleza. Pero Ezequías, cuando estaba reinando en Judá, tenía 25 años. Se dice que inició su reinado, pero lo primero que hizo fue reabrió el templo de Jerusalén. ¿Qué quiere decir reabrir? Como que estaba cerrado, estaba como cuando terminamos de comer y disfrutamos de una vianda deliciosa. Después, ¿qué pasa? Se dan vuelta se lavan los platos y se le da vuelta a las ollas, entonces están embrocadas las ollas, decimos en nuestro país. Como que se terminó la faceta del comer y disfrutar. Pues aquí también se había terminado el disfrute de las cosas santas, porque Acaz cometió muchos errores, permitió que los ídolos entraran. Lo vamos a ir enumerando ahí, pero yo puse aquí 11 cosas que Ezequías decidió en su corazón que se establecieran. Tal vez hoy estamos en las mismas condiciones que estaba Ezequías, y tuvieron que reabrir los templos. Ahora se tienen que reabrir, tienen que abrirse los templos, y a veces no se sabe cuál va a ser la tónica de cómo se van a iniciar, cómo va a ser el altar, cómo se van a poner los músicos, la alabanza, y esto y el otro, y que no vayamos a cometer un error ante el gobierno. Pues Ezequías tomó el cetro y dijo: yo voy a decidir a reabrir el templo de Jerusalén. Y lo primero que hizo, que uno, se quitaron los ídolos. Vaya anotando todos estos pasajes. Saludamos a todos mis hermanos que han estado sintonizando las cápsulas proféticas, y esté atento a lo que el Señor quiere hablarnos. Estoy hablando de lo que Ezequías decidió hacer en su corazón. 1. Quitó los ídolos. 2. Se santificaron las copas profanadas por su padre Acaz. Acaz permitió que en el templo
se profanaran las copas donde se servía el vino, donde había la unción, el gozo del Espíritu Santo. 3. Se iniciaron los sacrificios. ¿Eso de qué nos habla, hermano? Nos habla de altar. Se reedificó el altar. Yo creo que el Señor está permitiendo que hoy en día reedifiquemos el altar, y posiblemente está caído, posiblemente ha menguado, posiblemente hay muchas cosas que componer. Pues aquí Ezequías inició los sacrificios, levantó un altar. 4. Se iniciaron los cánticos con instrumentos musicales. Fíjese, hermano, que habían colgado los instrumentos. ¿Se recuerda usted que en una ocasión los judíos colgaron sus instrumentos porque estaban en tierra extraña y les dijeron, ¿por qué no cantan aquellos cánticos de alabanza y de adoración? Posiblemente ahora te preguntan y te dicen, ¿y usted por qué ya no canta como cantaba antes? ¿Usted por qué ya no se goza con las alabanzas? Están colgados los instrumentos, hay que bajarlos. Ezequías ordenó que bajaran los instrumentos y se pusieran activos. 5. Dice que invitó a participar de la Pascua en Jerusalén. ¿Qué nos habla de Pascua, hermano? Es la Santa Cena. Bendita Cena del Señor, donde participamos de los elementos, del pan y del vino. Eso trae restauración, eso trae vida, eso trae gozo, sanidad a tu cuerpo, sanidad a tu alma, sanidad a tu espíritu. Mire todo lo que estaba haciendo Ezequías. Su decisión era hacer algo agradable. Luego dice el punto número 7, se destruyeron los ídolos y la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. ¿Se acuerda usted de esa serpiente que levantó? Quiero leer Números capítulo 21, voy a leer desde el verso 4 hasta el 9. Vamos, oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice que partieron del monte de Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. ¿Se estará impacientando usted por la pandemia, por la cuarentena, por estar encerrado en su casa? Cuidado con impacientarse. Yo creo que debemos gozarnos y disfrutar de lo que Dios está haciendo, porque ¿cuál era la consigna de Isaías hacia Ezequías? Vas a morir, pero ordena tu casa. Hermano, yo no sé si está hablando de muerte espiritual o muerte física. En este caso era una muerte física, pero tal vez en muchos han muerto espiritualmente. Dios te está llamando a orden. Y oiga lo que dice el verso 5. Estoy leyendo Números 21, del 4 al 9. Verso 5 dice, el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Es un ejemplo de lo que sucedía con Moisés, muy similar a lo de Ezequías. ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Oiga lo que dijo el pueblo. Verso 6, y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. ¿No serán serpientes abrasadoras las que están mordiendo a algunos y por eso están muriendo? Vamos a analizarlo más adelante, qué fue lo que sucedió. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Ahí sí, mire, cuando ya ven que la muerte se acerca. Hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede, por favor, ante el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Mire cómo Moisés era un hombre noble. Verso 8 dice, y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido y la mire, vivirá. Eso es tipo de Cristo. El que mira a la meta que es Cristo, vivirá. Esa es promesa de Dios. Y luego la conclusión, el verso 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía.
Oiga, hermano, qué maravilloso saber que en medio de muerte el destructor ha salido por las calles, en medio de esta cosa terrible que estamos viendo. Hay una promesa de mirar a nuestro Redentor para darnos vida. Aleluya. Entonces, el séptimo punto que estoy hablando aquí dice que se destruyó Ezequías los ídolos y la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, para que el pueblo no considerara objeto de adoración. Wow, hermano. Quiere decir que lo que en una ocasión fue una ordenanza de Dios a Moisés de que levantara esa serpiente, y el que no obedeciera venía muerte, pero era temporáneo, era temporal. En la época de Ezequías ya que estaban adorando ídolos y querían adorar la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Entonces Ezequías dijo, no vamos a permitir que la adoren. Punto número 8. Organizó a sacerdotes y a levitas. Dios está levantando sacerdotes en las casas y levitas para que el culto a Jehová inicie de nuevo, hermano. Como que ya había colmado a los ojos de Dios muchas actitudes o muchos ritos y ceremonias que se están haciendo en las iglesias. Y Dios puso un alto, un Selah. Dijo, momento, voy a levantar sacerdotes conforme a mi voluntad y a levitas para que el culto sea restaurado. Otra cosa que hizo Ezequías, se reinstauró el diezmo, dice, y las fiestas. Usted sabe la bendición del diezmo. Número 10, este es muy importante, dice que fortificó la ciudad de Jerusalén con un ejército. Quiere decir, hermano, que ahora que se van a reabrir las iglesias, lo que más deberíamos de pedirle a Dios es de que nuestro ejército de intercesión, nuestro ejército de oración en la iglesia debe estar fortificado, debe estar preparado para batallar no contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades. Y el punto número 11 dice que construyó un túnel. Cómo me hubiera gustado mostrarles una foto que tengo, pero si puedo hacerlo más adelante, de subirla, donde se mira un túnel ahí en Israel. Yo tuve la oportunidad de ver ese túnel donde Ezequías lo hizo porque era necesario que cuando los ejércitos enemigos llegaran, una de las cosas más importantes era que mantuvieran agua. ¿Qué habla el agua, hermano? Dice que construyó un túnel desde Gijón hasta el estanque de Siloé. Era una distancia bien larga. Él sabía que era fundamental tener provisión de agua. Es fundamental tener palabra en nuestra casa, en nuestro interior. Y fíjese que cuando Isaías confrontó a Ezequías, teniendo estas decisiones, teniendo estas buenas intenciones, Ezequías, Dios le dijo a Isaías que él iba a morir. Ezequías, cuando escuchó de que iba a venir muerte a su vida, dice que fue a orar al templo, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Usted, cuando recibe una mala noticia, no vaya a orar con sus amigos para chismearlo, o vaya a compartirlo con los médicos o con el mejor cirujano, mejor, qué sé yo, cuál sea el problema. Hay que dirigirse al templo como lo hizo Ezequías. Fue, dice, al templo con las vestiduras rasgadas, rasgó sus vestiduras y se cubrió de cenizas. Tenía una actitud de silencio, tenía una actitud de ayuno hasta cierto punto. Pero ¿sabe a dónde? Algo que me impresiona, por qué motivo Dios restauró a Ezequías. Usted sabe que él dobló sus rodillas y puso su rostro hacia la pared y clamó. Y cuando uno clama, Dios oye esas súplicas, esos ruegos.
obviamente él escuchó las oraciones de Ezequías, pero había una promesa detrás de todo esto, hermano. Fíjese que el libro de Mateo, usted lo puede leer, apúntelo nada más, Mateo capítulo 1, el verso 9 y 10, hace referencia de algo maravilloso, que incluye a Ezequías en la genealogía de Jesús. Oiga, hermano, mire, quiero regresar al capítulo 38 de Isaías, que es el que nos está acotando en este momento. Pero quiero leer el verso 5. Mire, me impresiona, hay que ver los detalles de lo que Dios habló. En ese verso 5 le dice Isaías por medio de Jehová de los ejércitos. Isaías era la voz de Jehová. Ve y di a Ezequías, le dijo: Jehová, Dios de David, tu padre. Oiga, hermanos, hay que detenerse ahí. ¿Por qué le dice que Jehová, Dios de David, tu padre? Porque él estaba recordándole las promesas que iba a venir una descendencia. Usted sabe quién fue su descendencia de Ezequías fue Manasés, y Manasés llegó a tomar el reino. Pero en ese momento, cuando él enfermó, no había nacido Manasés. Entonces, mi pregunta es, ¿será que Dios respondió al clamor de Ezequías? A la intercesión. Dios responde a la intercesión y al clamor, pero Dios cumple sus promesas, porque prometió que por medio de él iba a venir la descendencia de Jesús. Y usted sabe la genealogía, ahí cuando lee usted todos los nombres que van naciendo y naciendo y naciendo, llega hasta Jesús. Incluso David entra en esa genealogía. Pero ¿por qué le dice Jehová, Dios de tu padre David? Ezequías era descendiente de David, prometiéndole tener un hijo en el trono de Jerusalén para siempre, le dijo. Y en ese momento no tenía heredero Ezequías. Manasés, su sucesor, tenía 12 años cuando Ezequías murió. Usted lo puede leer en 2 Reyes 21:1, no lo vamos a leer. Esto significa que si él moría antes de ese lapso de 15 años, la dinastía davídica se acabaría. ¡Wow! ¡Qué impresionante esto, hermano! Y volvamos otra vez al capítulo 38, porque aquí vamos a ver detalles de lo que sucedió con Ezequías. Dios siendo un Dios misericordioso, un Dios justo. Pregunto, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Danzar, brincar, pegar gritos de júbilo, cantar cánticos de alegría y de gozo. No, hermano. Usted tiene que mostrarle a Dios sinceridad y decirle: estoy triste, estoy afligido, estoy abatido. Entonces, ¿qué dice la palabra? Haga oración. La oración es un bálsamo para cualquier herida. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Cuando Ezequías se puso enfermo, volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. ¿Será que Dios escucha la oración, hermano? ¿Ha tenido experiencias usted donde Dios le ha respondido a las oraciones? Quiero brevemente narrarle algo que me impresionó hace poco, que alguien comentaba y decía que en una región, no sé si de Guatemala, una viejecita en una covacha a la orilla de un río, donde estaban las piedras y nadie llegaba ahí, en un lugar tremendamente pobre. Ella cuidaba a su nietecita de 6 años, pero enfermó la nieta. Y ella oraba al Señor y pedía, en su ignorancia, porque ella no conocía al Dios Todopoderoso, pero vio que enfermó más y enfermó más, y dijo: voy a tener que tomar una decisión, y se fue caminando desde ese lugar hasta un hospital. Creo que eran como unas
7 horas de camino. Y cuando llegó al hospital, le dijeron que no la aceptaban porque tenía que traer a la niña y ellos no se podían hacer cargo. Y al fin ella insistió y no la atendieron, entonces vino de regreso. Imagínense las 7 horas, regresar para tal vez ver muerta a su nieta. Y en el camino, oiga, por eso es que el Señor se cruza en los caminos. El Señor se está cruzando frente a tu camino, o puede ser que esté pasando frente a tu hogar, a tu casa. Esta mujer desconsolada y pasó por donde había una iglesia y entró a la iglesia y habían varias hermanas orando de rodillas, pero ella no entendió qué era lo que estaban haciendo. Entonces ella solo oyó que estaban hablando y dijo, bueno, voy a hincarme, y se hincó y dijo, Dios poderoso, tú sabes la necesidad que tengo, dijo. Solo te pido, estoy oyendo a estas mujeres que están pidiendo, yo voy a pedir, no sé qué es lo que estoy haciendo, ni sabía lo que era una oración. Por eso, hermano, no es tan importante que tú conozcas Biblia, que te profundices. Es bello profundizar en la palabra, pero es más importante tener experiencias personales como esta mujer que no sabía orar, pero empezó a orar y dijo, Dios mío, tú sabes, yo tengo a mi nieta ahí que no me atendieron en el hospital, pero solo te pido que si tú puedes llegar a mi casita, le digo, y te voy a decir algo, debajo de una carpeta, una alfombra, hay una llave, toma la llave para poder entrar y sana a mi hija. Gracias, Dios mío. Y en eso iba a terminar la oración, y las mujeres que estaban orando, según ellas, santas y con una oración, con una devoción tremenda, se empezaron a reír de lo que estaba diciendo esta mujer. Ya se iba a levantar la mujer cuando se acordó y dijo, pero mira, Señor, le dijo, ay, ¿te acuerdas de dejar la llave debajo de la alfombra? Porque si no, cuando yo llegue, no voy a poder entrar a la casa. Y se reyeron, y ella se levantó y salió de la iglesia y llegó hasta su casa. Pero las hermanas que estaban ahí, mire, por eso le digo, hay oraciones que son tradición, hay oraciones que son como la oración de Juan. Se recuerda a los discípulos que decían, o los fariseos, ¿por qué no oran ustedes como oraba Juan? Una oración. El Señor, mejor pídele una oración como la de Jesús, que no sea una oración legalista, una oración por cumplir y por pasar el momento, una oración que salga de lo más profundo de tu corazón, como le salió a esta mujer. Y cuando llegó esta ancianita a su casa, y cuando se agachó y vio que ahí estaba la llave, la sacó, abrió la puerta y entró a su casita humilde y vio que la niña estaba jugando. Y se le quedó viendo y dijo, ¿qué pasó aquí? Y la niña le dice, ¿sabes una cosa? Le digo, tú mandaste a un médico de vestiduras blancas. No, ¿por qué? ¿Qué pasó? Entró un médico y cuando me vio, puso su mano sobre mi cabeza. No te preocupes, le dijo. Y solo le dijo, y te recuerdo que le digas a tu madre que voy a dejar la llave debajo de la alfombra. Hermano, ¿será que Dios está viendo nuestras necesidades? Claro que sí, hermano. Y este Ezequías, el gran rey, al oír lo que el profeta le estaba diciendo, le pide una señal, hermano. Yo creo que es válido pedir una señal, pero oiga cómo lo hizo este Ezequías. Voy a leer el Salmo 138:3, apúntalo nada más. Oiga que nunca tendremos motivo para decir que hemos orado en vano. Siempre Dios responde a las oraciones o nos confirma de que Él nos está escuchando. Dios fortalece el vigor del alma, dice el Salmo 138:3. Y el Salmo 128:5 dice, Dios prometió recuperar, le prometió recuperarlo a
Ezequías, pero también guardarlo a su pueblo de la amenaza de los asirios. Y que Jerusalén sería libertad del asirio y amparada por Jehová de los ejércitos. Entonces viene Ezequías y al oír esa noticia, hermano, imagínense qué agobio estar sabiendo que los enemigos los van a invadir y van a destruir a su pueblo, y encima viene la noticia de que él se va a morir. Le pide una señal. ¿Se acuerda usted de una escalera donde la sombra variaba según el movimiento del sol? El sol retrocedió. O sea, la sombra retrocedió. Si retrocedió la sombra es porque el sol se quedó quieto o se tuvo que mover. Ezequías le pidió una señal y le dijo: muéstrame algo que yo sepa que tú estás interviniendo. Y cuando Dios le dice que le iba a volver atrás 10 grados la sombra que había descendido en el reloj de su padre Acaz, usted lo puede ver en el verso 8 de Isaías capítulo 38, está bien que la sombra se adelante, porque cada vez que pasan los minutos se va adelantando la sombra, pero era imposible que se retrocediera, y Dios lo hizo, porque el mismo Dios que echó a andar el reloj de Acaz puede retrasarlo cuando Él quiera. Él tiene el dominio, porque el padre de las luminarias es el director de ellas. Aleluya. Él conoce los tiempos y le ordena al sol y le ordena a la luna. ¿Sabe? Encontré un pasaje en la Biblia por qué motivo está la luna ahí. Si usted sale por las noches y ve la luna, ahí está todavía. A pesar de todo lo que está sucediendo, la luna sigue estando ahí. Pero encontré un pasaje en los Salmos, búsquelo, está entre el Salmo 1 y el Salmo 150. Pero dice que la luna es un testigo fiel de las obras que Dios hace en la tierra. O sea que en pocas palabras, la luna está ahí como un testigo de todo lo que Dios hace y seguirá haciendo. Y el sol saldrá en su debido momento. Pero sigamos aquí, mire hermano, porque aquella palabra de nuestro hermano Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Gloria sea el nombre de Dios. Y por esta señal que Dios le dio a Ezequías, Ezequías escribió un cántico. ¿Sabe usted que él escribió un cántico ahí en la Biblia? Lo dejó por escrito, un cántico de acción de gracias. Pero oiga hermano, muchas veces hay personas que Dios les inspira cánticos preciosos, pero no viven la letra de ese cántico. Ezequías no correspondió al bien que había recibido. No fue agradecido porque su corazón era orgulloso. Por lo tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Un cántico de agradecimiento es cosa buena, pero una vida de agradecimiento es todavía mejor, hermano. Y David nos lo recuerda. ¿Se recuerda usted el dulce cantor de Israel? Él con frecuencia nos recuerda, dice, oiga lo que dijo: una vez pasado el peligro, se olvidan las palabras de melancolía estando en el aprieto. Muy rápido se nos olvida lo que Dios hace por nosotros, de dónde nos ha sacado, de cuántas veces nos ha librado de la muerte. Y lo dice el Salmo 31, 22. Y yo, dijo David, alarmado, decía, cuando uno está alarmado, cuando uno está inquieto, cuando uno está en ese problema, grita, gime, clama. Yo alarmado decía: cortado soy delante de tus ojos. Empero tú oíste la voz de mis súplicas cuando a ti clamaba. Oiga hermano, Dios responde a las necesidades, Dios responde a las súplicas, como dice aquella palabra linda en los Salmos:
Él escucha la oración de los justos. Él escucha el clamor de los piadosos. Gloria a Dios. Pero en esa ocasión dice que Ezequías tenía 40 años de edad. Estoy leyendo el verso 10, estoy parafraseando. Y aún no le había nacido su hijo sucesor, que era Manasés. Y la enfermedad era de muerte, no era solo un castigo pasajero, era de muerte. Él ya no tenía la oportunidad de servir a Dios y a su generación. Tú todavía tienes la oportunidad de servirle a Dios y a tu generación, hermano. Tienes vida, levanta tu mano y dile: Señor, tengo vida. Yo puedo dejar una huella de bien a mis generaciones. Isaías 38, 12. Usted lo puede leer. Pero dice que Ezequías oró a Dios y respondió prometiéndole 15 años más de vida. Y no solo eso, sino la liberación de Jerusalén por la acechanza de los asirios. Y Ezequías clamaba y decía: no veré al Señor en la tierra de los vivientes. No veré más hambre alguno entre los habitantes del mundo. Hermano, él sabía que lo iban a sacar de la tierra de los vivientes. Por eso alegrémonos de que nuestra morada terrenal es solo como una tienda de campaña, ya que seremos trasladados a mansiones celestiales eternas. Gloria a Dios. Como lo dice aquel pasaje de Juan 14:2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy pues a preparar, ¿qué? Moradas. No, hermano, las moradas son para habitantes que Dios ha establecido, llevarlos ahí. Pero al final de ese pasaje dice: voy pues a preparar un lugar. Para nosotros no está preparada las moradas. Para nosotros está preparado el lugar de la cámara secreta, porque somos la esposa del Cordero. Y está preparada para vosotros. Así como el tejedor, cuando ha cortado los hilos, ha terminado su obra. Aquel trabajador que está haciendo aquellas telas preciosas y los hilos corren de un lado para otro. Pero cuando termina, dice que corta los hilos. Cuando se corta el hilo de su vida, también se cortan con él sus aflicciones y fatigas. Y vamos a descansar en sus trabajos. Hay un pasaje que dice que continúan las obras. Apocalipsis 14:13, que dice: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aleluya. Pero hermano, ¿qué pasó con Ezequías? Ezequías estaba al borde de la muerte. Y clamaba Ezequías y decía: con mi enfermedad veía a Ezequías triturados todos sus huesos. Verso 13. Estoy leyendo Isaías capítulo 38. Estoy saltándome algunos pasajes. Sosegué mi alma, decía Ezequías, hasta la mañana. Como león que rompe todos mis huesos del día a la noche, acabas conmigo. Mi enfermedad quebranta todos mis huesos. ¿Será que una enfermedad puede cambiar o producir un cambio en nuestro interior? Porque la muerte, hermano, es real. La muerte aparece como un acreedor que demanda el pago por los pecados cometidos. Por eso es que es ahora, antes de pasar del otro lado del velo, donde hay que pedir perdón por nuestros pecados, donde debemos reflexionar y arrepentirnos de nuestros pecados y decirle: Señor, perdóname, Padre, auxíliame, Dios mío. Mire el verso 15 de Isaías 38, dice, todavía Ezequías dice: ¿y qué diré? Mire, hermano, como que
con falta de respeto. ¿Qué diré?, pregunta Ezequías. Es incapaz de expresar su gratitud de forma adecuada. En cambio, David fue perdonado, hermano. Muchos dicen que el pecado de David fue aún peor que el de Saúl. ¿Pero por qué fue perdonado? En el Salmo 18:19, oiga lo que dijo David. Dios me rescató y libró porque me amaba. Hermano, David reconocía el amor de Dios. Ezequías hizo un cántico precioso, pero no lo vivía. Ezequías tenía talentos y dones extraordinarios, pero no cumplía la palabra cabalidad. A nosotros, en su amor, Dios, y en su compasión nos redimió, hermano. ¡Qué privilegio el que hayamos alcanzado la redención! Porque aún ni los ángeles han alcanzado redención. Nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios y nos sacaron del riel que llevaba hasta el trono de gloria. Nos sacaron, nos excluyeron de la vida eterna. Pero Dios tuvo misericordia y vino a esta tierra, derramó su sangre en la cruz del Calvario, precisamente para que nosotros obtuviéramos vida y alcanzáramos la redención. ¿Qué significará la palabra redención, hermano? En pocas palabras te lo describo. Redención quiere decir comprado dos veces. Si alguien compra algo por primera vez y se le pierde y tiene la oportunidad de encontrarlo más adelante, puede volverlo a comprar. Hay una anécdota preciosa de un niño que hizo un barco precioso, le dio forma, le puso las velas, consiguió madera, lo lijó, le puso clavo, lo dejó precioso y después lo calafateó, le echó brea, le echó barniz, sería en el día de hoy, y lo dejó preciosa la barca. Pero dijo, la voy a usar. Por eso es que las obras que Dios pone en tu corazón las tienes que usar y tienes que demostrar que eres hijo de Dios. Y este niño dice que agarró la barca y empezó a llover y se hizo un río de agua en la calle donde él vivía y puso la barquita y se fue la barquita. Y él corrí y cuando sintió era más veloz la barca y se perdió la barca. Y el niño lloraba todos los días por su barca. Pero un día acompañó a su padre al centro de la ciudad y en una vitrina dice que vio varias barcas y objetos que habían ahí de madera. Y cuando vio las barcas dijo, ¡qué lindas estas barcas! Yo hice una barca y se me perdió cuando era niño, ahora ya soy joven. Pero cuando vio una barca que se parecía mucho a la que él hizo. Y acercó su mirada y era la misma barca que él había hecho, pero estaba en venta. Y le pidió a su papá que entraran a la tienda y entraron y le preguntaron al que estaba ahí, mire, nosotros queremos comprar esa barca. No, esa no está en venta, porque es un objeto de antigüedad y tiene mucho valor. Nosotros le pagamos lo que sea. Y el niño, que ya era un joven, hizo el esfuerzo y dijo, yo doy todo lo que tengo por esa barca, y conmovió al vendedor hasta el fin que accedió y la volvió a comprar. Esa es la explicación de la redención. Nosotros fuimos destituidos, venimos del cielo, venimos de la casa del Padre, fuimos comprados por su sangre aquí en la tierra a través de su Hijo. Pero fuimos destituidos de la gloria de Dios antes de venir a esta tierra. Veníamos perdidos, pero nuestro espíritu tomó vida. No solo fue un alma viviente, sino un espíritu vivificante. Y en ese momento, ¿qué hizo Dios de los ejércitos? Jehová, que está en los cielos, sentado en su trono, mandó a su Hijo Jesucristo para que viniera a comprar nuevamente. La compró 2 veces, eso se llama redención. Aleluya.
quisiera detenerme en eso, pero quiero terminar. ¿Qué sucedió con Ezequías? Ezequías se recuperó a consecuencia del perdón de sus pecados. Tú te puedes recuperar si pides perdón. Lo dice el verso 10, y oiga lo que dice el verso 17. Y dijo, porque echaste tras de tus espaldas todos mis pecados. Mire la forma en que habló Ezequías. Hay que detenerse ahí. El verdadero arrepentimiento fue el que tuvo David cuando su pecado estaba siempre delante de él. Lo dice Salmo 51:3. Dios los echa detrás de sí. No solo deberíamos alabar a Dios todos los días de nuestra vida, sino también comunicar a nuestras generaciones venideras. Oiga lo que dice el Salmo 51:3, porque yo reconozco mis transgresiones, decía David. Reconocer nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestros errores terribles que hemos cometido. Reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Oiga, hermano, Ezequías dijo, tú has puesto mis pecados detrás de ti. Era una ofensa, hermano. Lo que tenemos que decir es que los pecados están delante de nosotros porque están puestos a los pies del maestro. Y termino con el versículo 21, hermano. Me impresiona lo que habla el versículo 21 aquí de Isaías capítulo 38. Y había dicho Isaías, oiga lo que el mandato de parte de Dios, de los ejércitos: tomen masa de higos y póngala en la llaga y sanará. ¡Wow! Hermano, ¿sabe qué me está hablando ahí el Señor? Que Dios ha dejado los médicos, que son los que ponen la masa sobre la llaga, y Dios interviene para sanidad. Que tomen una masa de higos y la pongan en la llaga para que se recupere. No debemos poner a los médicos en lugar de Dios. Los médicos están para auxiliar, pero Dios es el Dios que determina la vida. Él es el que quita o pone la vida, pero debemos de acudir a ellos en sumisión a Dios y a su providencia. Yo quiero orar, hermano, porque el Señor nos ha hablado que Ezequías fue un hombre que no cometió los errores que cometió su padre Acaz. Él restauró el altar, quitó los ídolos, santificó las copas profanadas, inició sacrificios del altar, elevó cánticos a Jehová con instrumentos musicales, invitó a participar de la Pascua, que es la Santa Cena. Mire qué lindo, hermano. Se destruyeron los ídolos y la serpiente de Moisés para que no se adorara. Organizó a sacerdotes y levitas, es lo que Dios está haciendo en este momento, organizando sacerdotes y levitas en las casas para el culto a Jehová, y restauró el diezmo y las fiestas. Y lo que más me impresiona, fortificó la ciudad de Jerusalén con un ejército. ¿Sabe qué está Dios permitiendo en las casas? Que se levante un ejército de intercesión, un ejército de adoración, un ejército que ore con manos limpias y corazón puro. Levanta tus manos en este momento. Voy a orar. Aquel necesitado que está en casa. Si tú te sientes un Ezequías, que solo conoces la Biblia, la lees, tienes los textos en la punta de la lengua y repites como un loro lo repite, pero dile al Señor que esos textos bíblicos se hagan vida en ti y que cumplas la palabra. No es tanto leerla, estudiarla, sino vivirla, hermano. Eso es el Señor Jesús. Antes de salir a la palestra, Él empezó a vivir la palabra y después la enseñó. Él vivió 30 años, el Señor Jesús, cumpliendo su palabra, y la predicó 3 años. Muchos hoy en día quieren estudiar 3 meses y predicar 30 años. Ten misericordia, Señor.
porque esta palabra está llegando hasta lo más profundo del corazón de muchos. Gracias, Señor, porque estás imprimiendo en nuestra mente y en nuestro corazón estas palabras benditas. Y que repitamos constantemente, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado, decía David, está siempre delante de mí. Recibe en el nombre de Jesús fortaleza, recibe paz y gozo. Escríbenos, haz tus preguntas, tus aportaciones, porque el Señor está a punto de hacer cosas extraordinarias. Hoy hay un eclipse con orilla de fuego. Hay ataques diabólicos del otro lado. Pero nosotros tenemos a un Dios no poderoso, un Dios todopoderoso. Él tiene todas las fuerzas, Él tiene todo el poder. Y reprendemos toda obra satánica, toda obra contraria que se está levantando en el mundo. Y nosotros levantamos el estandarte que tiene un nombre, que es sobre todo nombre, el Santo de Israel. Aunque hayan señales en los cielos, señales contrarias, pero también van a haber señales para los hijos de Dios. Recibe en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahí en tu hogar el Señor está tocando tu alma, tu espíritu. Son tiempos de decisiones, son tiempos de reflexión para que levantemos el altar, reedifiquemos el altar que está caído y levantémonos como sacerdotes y levitas con el cetro de autoridad en nuestras manos. Amén y amén. Dios te bendiga y estamos en la próxima oportunidad, siempre en las cápsulas proféticas. Amén y amén.